en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y actualmente coordina el proyecto académico de fortalecimiento de capacidades para el Sindicato Mexicano de Electricistas y la cooperativa LF del Centro, así como el coordinador del área de investigación de este centro del CIES en la Ibero. Manuel tiene una gran experiencia y recorrido de trabajo con diferentes grupos sociales que se organizan tanto a nivel urbano como rural. Entonces, pues con eso, Manuel, y con esta introducción, pues me gustaría darte la palabra para pasar a la charla sobre autogestión y cooperativismo. Está adelante, Manuel. Gracias, Alberto. Muchas gracias por la invitación. Pues rápidamente el tema es muy interesante porque consideraríamos que la economía social y solidaria y el cooperativismo como parte de la misma, si algo fortalecen es la autogestión. En un primer momento me gustaría indicarles algunas cifras muy rápidas. Por ejemplo, a nivel mundo se habla de 250 millones de empleos. Ahorita actualmente el movimiento cooperativista y la economía social solidaria están contribuyendo en este nivel. La Unión Europea, 14.5 millones de empleos. En Brasil, unos 3 millones de personas involucradas. Y a nivel mundo, 1.300 millones de personas involucradas. Las 300 cooperativas más importantes a nivel mundo hablan de un negocio de una capacidad de 2.16 billones de dólares, lo cual nos dice el significado e importancia de la economía social solidaria y del cooperativismo. En México, aunque las cifras no son muy sistemáticas, en términos generales, un investigador nos habla de alrededor de 47,000 empresas asociativas solidarias con alrededor de 8 millones de socios, ¿no? Estos datos cuantitativos, pues lo que nos indican es la presencia de millones de personas que buscan sus proyectos de vida con un carácter que podemos denominar como autogestivo. Si quieren, ahorita en la siguiente gráfica, si podrían pasarla, por favor, la que sigue. Inmediatamente nosotros podemos observar cuando menos 6 o 5 dimensiones aplicadas o relacionadas con el tema de autogestión. Una de ellas se refiere a que para hacer posible la autogestión, todos los movimientos de economía social solidaria y cooperativistas se enfrentan a una situación que es la generación de una empresa social solidaria, tal cual como empresa. Pero sin duda alguna que lo están intentando como o bajo la idea de un modelo de empresa con ese carácter social solidario. La autogestión aquí estriba en hacerla eficiente en términos de la obtención de recursos que puedan ser eh, generados, distribuidos y de manera colectiva, por supuesto, ¿no? Pero el carácter fuerte aquí autogestivo está en la parte, sin duda alguna, económica, ¿no? Esto tiene que ver con empresas, con cooperativas, que cuando menos podríamos ubicarlas en tres ámbitos. Uno, numérico cuantitativamente, ¿no? Hay cooperativas hasta de 5 miembros, hay cooperativas de más de 5 miembros hasta 1,000, por ejemplo, y hay cooperativas de más de 1,000 miembros, ¿no? Entonces, la autogestión en el ámbito económico quiere decir que su empresa sea lo más exitosa posible para poder permitir a sus miembros, ya sean en cualquiera de estos tres niveles señalados, cuantitativos, pues cubrir muchos elementos, como cuáles, por ejemplo, pues fundamentalmente el de bienestar social, ¿no? Es decir, la autogestión aquí está muy relacionada con la idea de que tengan un empleo, un trabajo, un ingreso que les permita sobrevivir y tener unas condiciones y calidad de vida
suficientes, dignas, ¿no? Sabemos muy bien que esto es muy complicado para el segmento de las cooperativas de menos de 50, de 40 perdón, socios y trabajadores, pero que las empresas que son más grandes han logrado un nivel de bienestar social muy interesante. Repito, no nada más por el ingreso que logran obtener, sino también por las prestaciones relativamente hablando, aunque en el mundo cooperativista no se manejan como tal, sino más bien lo que alcanzan a cubrir con lo que logran producir, vender, etcétera, para mejorar su calidad de vida en materia de salud, educación, vivienda, etcétera, ¿no? Entonces la autogestión se va complementando, es decir, es una autogestión económica, mi empresa social solidaria, eficiente, y al mismo tiempo se va logrando que se vaya mejorando la calidad, las condiciones y calidad de vida de las personas. Esto no queda ahí. Estos dos, bienestar social y empresa social solidaria, tiene que ver con la autonomía. Y aquí la autonomía es muy importante porque de repente podría entenderse como algo distinto o diferente o complementario, más bien es la idea, a autogestión, ¿no? Aquí la autonomía, este, perdón, hay un cuadrito muy chiquito que apenas se alcanza a ver entre autonomía y autogobierno y que se refiere a la gobernanza cooperativa. La autonomía en el ámbito de la empresa social solidaria quiere decir que se tenga la capacidad de gestión en términos de gobernanza cooperativa, es decir, que las personas sean capaces de gestionar, de organizarse y de generar una gobernabilidad con un carácter lo más democrático posible. Los principios y valores de, de la gestión empresarial y del cooperativismo de la economía social solidaria apuntan hacia allá, pues, ¿no? Es decir, que sean lo más democrático posible, ¿no? Esto es muy importante porque eh, si nos regresamos, el bienestar social es clave, el funcionamiento económico de la empresa social es clave, pero también es fundamental que haya autonomía, ¿no? Es decir, que haya capacidad de autogobierno en términos de gobernanza cooperativa. Y esto es un elemento muy importante porque la mayoría de las cooperativas, otra vez, las que son más grandes en número y en historia, ahorita lo vamos a ver esta parte, han logrado generar procesos de autonomía, autogestión y autogobierno con cierto nivel de institucionalidad que les permite constituirse, ser sólidas, no sin conflictos, por supuesto, pero ser más sólidas que las cooperativas más pequeñas, no por el número nada más, sino porque, sobre todo su historia, les ha permitido ir construyendo diversos mecanismos de negociación y de mediación de conflictos por un lado, de distribución para lograr lo de bienestar social y de modelo de empresa social solidaria muy importantes para poder ser eficientes y eficaces. Este esquema se complementa con el de identidad. Si hay un elemento, la identidad cooperativista, por supuesto, si hay un elemento clave en la autogestión, es la identidad cooperativista. Y utilizo el término identidad de manera singular, pero quisiera ampliarlo o darle un carácter plural porque estamos hablando de identidades, ¿no? Cualquier cooperativa que nosotros retomemos, ahorita vamos a ver unos ejemplos rápidos, vamos a encontrar que podemos decir identidad cooperativa, pero en el fondo hay una complejidad de identidades, ¿no? De identidades, no nada más en el sentido de la cooperativa en sí misma, sino de identidades en términos de su composición o sus alianzas o sus relaciones con otros actores, ¿no? Eh, quizás alcancemos a ver rápidamente, pero es muy interesante cómo toda esta parte se va complementando. En este sentido, uno de los elementos claves, entonces, de la autogestión
es, decíamos, el autogobierno, porque bienestar social, autonomía, empresa social, identidad, historia, hacen posible o hacen factible que se logre o que se vaya construyendo algo que se denomina como autogobierno o autogobernabilidad o gobernanza cooperativa o como le quieran llamar. Pero lo interesante aquí es, sobre todo, aunque yo diría que para cualquier cooperativa, ya sea pequeña o grande o mediana o grande o muy grande, se enfrenta precisamente a que este elemento sea fundamental, pues, porque la autogobernabilidad, como la autonomía, la identidad, eh, la cuestión económica, el bienestar social, van complementando o van armando, pueden ser debilidades o fortalezas para entender el carácter de autogestión, ¿no? Si quieren pasamos a la siguiente, por favor. En estas experiencias tenemos diversas, ya como universidad conocemos el caso de Yomolatel, una experiencia de bien, donde todos estos elementos que estábamos comentando ahorita se han venido complementando y se ha venido generando una autogestión desde una acción intersocial, intercultural, muy compleja y donde la lucha autogestiva es tremenda. Todos sabemos muy bien en nuestra universidad está el proyecto Capeltic como un proyecto que intenta ser autogestivo en tanto tiene una tesis básica que es la posibilidad de generar un valor agregado y aprovechar lo que significa esto en materia económica, ¿no? Porque a través de esto se pueden fortalecer los otros ejes de la autogestión, como son identidad, como son empresa, como son todos los que hemos comentado, ¿no? Avanzamos, por favor. El caso del grullo es muy interesante porque estamos hablando precisamente de este esquema de búsqueda, pero ahora en una actividad que denominamos como consumo. La economía social solidaria tiene en un esquema, si lo pudiéramos ver rápidamente en un esquema global, diversas, diversas actividades socioeconómicas, ¿no? Se mueven diversas actividades socioeconómicas. Una de estas es consumo y la comercialización que ha logrado esta cooperativa también es muy impresionante. No nada más por el número o porque esté ubicada en en Jalisco, todas las actividades que realiza, sino sobre todo también por su sentido de pertenencia, su identidad, en búsqueda de algo que la economía social solidaria tiene como parte de sus principios. Es decir, frente a un consumo o frente a una formación de la ciudadanía para consumir sin ser crítico, sin saber las consecuencias, sin una serie de cosas que trae aparejado un mercado basado en un consumo pues totalmente a veces irracional. Este tipo de experiencias como la del grullo nos mete en la posibilidad de pensar en un consumo ético, alternativo, sustentable, etcétera, etcétera, ¿no? Es un caso y hay muchísimos en nuestro país, ¿no? Seguimos con la otra, por favor. El caso de la Unión de Comunidades Indígenas de la región del Istmo, Tehuantepec, Cusiri, en Oaxaca, sigue en esta línea de comercio y reafirma la idea de comercio justo. Y esta posibilidad es muy interesante porque a nivel mundo, las cooperativas o el movimiento de comercio justo es muy fuerte y también acumula o llega a tener un buen número tanto de cooperativas como de gente involucrada en el mismo. Es un intento o una búsqueda, todos lo sabemos de alguna manera, para lograr salir de la idea de un consumo y de un mercado que no es tan justo, pues, ¿no? Y es justo porque, o se intenta que sea justo, porque los acuerdos que se han establecido entre productores y consumidores es un intento por
que se produzca o se genere un café, por ejemplo, orgánico o muchos otros productos, y frente a ellos un mercado europeo o de otras partes del mundo, reconociendo la importancia de que sea orgánico, de que sea hecho por comunidades indígenas y campesinas y por gente que busca una alternativa de vida distinta, y por lo tanto se piensa en que es posible o debe ser posible pagar o tener un apoyo económico a este tipo de productos, ¿no? Si quieren, nos vamos a la siguiente. Así como el consumo, encontramos también otra actividad interesantísima, como es el caso de el turismo. Y aquí las cooperativas ecoturísticas son de diverso tipo. Van desde las que conocemos más del turismo clásico de sol y arena, hasta las cooperativas, como es el caso de Tosepan, por ejemplo, en donde el turismo en Tosepan o las cooperativas turísticas tienen un carácter distinto. Siguiente, a la siguiente, por favor. En términos de producción, tenemos varias cooperativas muy importantes. Una es Trado, otra es Pascual, otra es Sindicato Mexicano de Electricistas, Cooperativa, LF del Centro y Cruz Azul. En el caso de los compañeros de Trado, que ahorita están viviendo un momento complicado, pero en su momento han sido un ejemplo muy interesante por la producción de llantas. Pascual, no se diga sin duda alguna. Los compañeros ahorita de Luz y Fuerza del Centro, que están constituyendo o ya están en acciones cooperativistas. Y no se diga, por ejemplo, en el caso de Cruz Azul. El caso de Cruz Azul es muy interesante porque ustedes podrían decir que todas estas cooperativas que he señalado antes fueron empresas privadas, empresa pública, en el caso de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, y fueron recuperadas. Es decir, Tradoc y Pascual, los trabajadores lucharon para recuperar su fábrica. En el caso de la cooperativa LF del Centro, algo sucede similar. Ustedes saben muy bien que a partir de 2009 cerraron, o perdón, eliminaron materialmente a la compañía de Luz y Fuerza del Centro, y esto generó un movimiento de resistencia que ahorita está dando sus frutos en muchos sentidos, y uno de ellos es precisamente la cooperativa que lleva su nombre. También es una recuperación. El caso de la cooperativa Cruz Azul, algo similar sucede, es decir, la cooperativa Cruz Azul fue, podríamos decir, cooptada por un grupo de poder interno que eliminó materialmente todo, o cuando menos muchos rasgos cooperativistas que tenían. Actualmente hay un movimiento democrático interno que está recuperando la cooperativa, que ya la recuperó materialmente y que esperamos que en el corto plazo tenga este carácter otra vez de una cooperativa que no está en la línea de lo autogestivo. Si quieren, seguimos a la siguiente. En términos de actividades agropecuarias, pues hay muchísimas, ¿no? La actividad agropecuaria, como todos lo sabemos, es de gran importancia. La Sociedad Cooperativa de Pimienta en Chiapas, Productores Agropecuarios Santa Marta, la Unión Majomut en Alto Chiapas también, Yomolatel, que ya decíamos, Cuali en Oaxaca, Tosepan, que como decíamos, y comunidades campesinas en camino. Todas estas experiencias son muy interesantes porque el carácter autogestivo de las mismas, repito, está en el esquema que habíamos señalado anteriormente, una acción de empresa social solidaria, pero sin olvidar su identidad, sin olvidar que se está luchando por autogobierno, por autonomía, por un bienestar social, y que esto es clave, pues, es decir, es una economía social solidaria que no está desarticulada y que no se centra únicamente en la parte puramente económica, aunque es uno de los ejes fundamentales, pero hay todo un conjunto de factores que le dan este carácter, o que podríamos afirmar que estas actividades agropecuarias tienen un sentido autogestivo, ¿no? Si quieren la siguiente. El sector pesquero, no hombre, el sector pesquero todos lo sabemos, es muy interesante, sobre todo porque es uno de las actividades
que más han quedado atrapadas tanto en los intereses políticos como en los intereses económicos, llámese caciques o grupos de poder a nivel regional. Pero lo interesante es que hay un buen número de cooperativas pesqueras que tienen o que luchan frente a estos elementos y están en búsqueda de una recuperación de sus cooperativas desde la base. Hay muchos ejemplos. Ahorita nada más les indicamos la tendencia en general. Más adelante vamos a especificar, no, quizás no en esta presentación, pero sí en otros momentos, reflejar esta lucha, ¿no? ¿Quién nos seguimos? El ahorro es fundamentalísimo. Fíjense, tenemos 4 experiencias, por señalar algunas. Caja Popular Mexicana, Alianza Cooperativista Nacional, Caja Morelia Valladolid y el Consejo Mexicano de Ahorro y Crédito. Todos sabemos que como actividad socioeconómica el ahorro nos da autogestión, nos da autonomía, nos permite intentar luchar por un mejor bienestar, etcétera, ¿no? Es importantísimo ver que la economía social solidaria y el cooperativismo en particular tiene estas expresiones, por señalar algunas de las más importantes, pero también tiene otras, ¿no? Y estamos hablando de millones de personas en este caso, en concreto en México, ¿no? Caja Popular Mexicana, por ejemplo, habla de alrededor de entre 2 y 3 millones de gente asociada vinculada a su proyecto. Esto es interesante porque si pensamos un poquito más en el trasfondo, como economía social solidaria, como búsqueda de alternativas económicas, pues la lucha es por encontrar un sistema popular de ahorro, un sistema que realmente sea para la gente, pues, ¿no? Y todos sabemos muy bien el papel de los bancos o de tanto de los bancos en términos de iniciativa privada como de los proyectos de gobierno que a veces adolecen mucho de este sentido. Por eso, todas estas, a nivel mundo, todas estas experiencias, aunque no son totalmente orgánicas, sí apuntan o visualizan la idea de una banca ética, ¿no? O las posibilidades de esta banca ética o de la construcción de fondos, ¿no? Que como el caso, podemos citar en nuestro país, y que el CIES ha apoyado mucho, el caso del fondo FIDES, ¿no? Si quieren, seguimos eh, el asunto, como decíamos, en materia de bienestar, observamos que hay muchas iniciativas en términos de materia de salud, ¿no? Recientemente, en 2017-2018, la Ciudad de México autorizó alrededor de 140 cooperativas, dentro de las cuales mencionamos estas dos, Médica Dental Ludemar y Servicios de Salud Marvic, pero a su vez también la Cooperativa de Salud Panamédica, que ya hace desde 2007. Lo significativo aquí es que el segmento social que estaría detrás de este tipo de cooperativas es un segmento social pues, más profesionalizante, más profesional, que viene de clase media, que también le está golpeando, ¿no? La situación de la crisis que vive el mundo, la pandemia, etcétera, y que están buscando alternativas colectivas, como es el caso del cooperativismo, y de alguna manera apuntando hacia una búsqueda de economía alternativa. Se le denomina, en algunos casos, le llaman economía colaborativa, ¿no? Es decir, una economía cooperativa, pues, o sea, tiene muchísimos nombres, pero lo interesante es que hay un gran esfuerzo también en este sentido y que de aquí también encontramos elementos de orden autogestivo, sin duda alguna, ¿no? Es decir, ante una crisis económica, pues se buscan otras opciones, otras maneras de sobrevivir y de salir adelante, sobre todo en un factor clave. Yo creo que opera en todas las cooperativas, pero sobre todo en este nivel, lo que es la cuestión de la autorrealización, pues, ¿no? Es decir, como profesionistas, sentirse que puede uno hacer cosas, servir o estar en relación con los demás desde una actividad profesional, como que hay un ethos aquí muy singular, muy particular, ¿no? ¿Avanzamos?
El caso de vivienda también es interesante porque encontramos experiencias nuevas y experiencias viejas que son muy, muy enriquecedoras. El caso de Matsi y el caso de Palo Alto son muy significativas. Palo Alto es una de las experiencias pues también paradigmáticas porque dio pauta en los años 70, 80 a un movimiento de recuperación o de búsqueda de alternativas en materia de vivienda, junto a procesos muy interesantes de la sociedad civil, como fue el caso de una organización que también tuvo mucha, o tiene tenido mucha presencia muy fuerte, como fue el caso de Copevi. La vivienda complementa el proceso o es parte de esta historia de lucha y de búsqueda de la autogestión, porque sabemos muy bien las grandes dificultades que hay en la Ciudad de México y en cualquier otro lugar para poder contar con una vivienda digna, ¿no? ¿Seguimos? Otros servicios muy interesantes que tienen que ver con contadores, con gente que sabe cocinar o que puede abrir o tiene disposición para abrir restaurantes, etcétera. Y aquí hablar de algo que no se puso tal cual directamente en las diapositivas, pero que es la cuestión y que la Organización Internacional del Trabajo menciona mucho y se refiere a los servicios de cuidados. Es decir, ante una población que envejece, cada vez se requieren de más servicios para poder atenderla en materia de salud, en materia de comunicación, en materia de asistencia, en materia de muchos elementos. La OI le llama la economía plateada. Es un término muy interesante porque se refiere precisamente a a las canas de la gente de la tercera edad, pero sobre todo a que nos ubica que el movimiento cooperativista también está en otros ámbitos, como es la materia, en esta materia de servicios de distinto tipo, muy profesionales. Aquí pusimos despacho contable, etcétera, pero también podemos hablar de ciencia, de las cuestiones informática, de comunicación, de periodismo, etcétera, ¿no? ¿Seguimos? Cultura, si quieren seguimos más adelante para transporte, ¿seguimos? Lo que les decía de información, comunicación, periodismo, cuestiones editoriales, ¿seguimos? Artesanías, ¿seguimos? Lo que les comentaba de ciencia y tecnología. Esto es importantísimo, esta parte de ciencia y tecnología es clave por dos elementos fundamentales. Uno, ustedes saben muy bien la penetración que tiene Google y todos los servicios informáticos, todas las redes, etcétera, que se han construido en un poder, en una manera de controlar y dirigir a las personas. Desde ciertas cooperativas de ciencia y tecnología se comienza a visualizar la posibilidad de comenzar a dar la lucha en ese nivel y de pensar en que es posible estar en una revolución digital de otro tipo a la que nos están planteando ahorita todas estas empresas. Y encontramos pues esfuerzos muy interesantes, ¿no? Que se están dando en el mundo real y concreto, ¿no? ¿Sí seguimos? En términos generales, podríamos decir que la autogestión es elemento clave y que quizás, sin duda alguna, son acciones concretas, específicas, etcétera, y que aunque puedan ser leídas como esfuerzos quijotescos, la realidad es que están presentes, ¿no? Digo quijotesco porque mucha gente puede pensar que aun cuando haya movimientos muy fuertes, las 300 cooperativas del mundo, por ejemplo, tengan ese nivel de negocios que han alcanzado de 2.16 billones de dólares, aun cuando tengan esa fuerza, esa capacidad, todavía falta mucho. Y alguien podrá decir, no, pues no es nada. Realmente la economía social solidaria y el cooperativismo no son alternativa. No, yo creo que sí, lo están siendo ya, porque cada una de las experiencias narradas podemos encontrar que hay mucho
muchos esfuerzos para tener este carácter autogestivo, pero sobre todo en el proyecto de una economía social solidaria como economía alternativa. Y el cooperativismo ahí, pues tiene gran importancia. Todo. Manuel, muchísimas gracias por la presentación. Como lo pones hacia el final, pues parece, ¿no? Como dice Eduardo Galeano, que la utopía sirve para caminar, ¿no? Y que son muchas personas que están caminando en ese sentido. Son muchas experiencias en nuestro país, en diversos sectores, que apuestan justamente a las alternativas, ¿no? No solamente como la búsqueda de la utopía, sino como acciones reales que están sucediendo ahora, que están enfrentando ahorita los retos, ¿no? Gracias, Manuel, por compartirnos esto. Para quienes están participando y escuchando la conferencia, el chat está abierto. Pueden ir poniendo ahí las preguntas que hayan tenido, comentarios, sugerencias para Manuel, y si quieren hacia el final podemos regresar a ellos y revisarlo. Con eso, a mí me gustaría pasar a la segunda parte de la sesión, y es explicar un poco el esfuerzo que está haciendo la Universidad Iberoamericana para apoyar este tipo de empresas sociales, solidarias, cooperativas, desde la perspectiva de la creación de nuevas, ¿no? Y la transformación de aquellas que ya están funcionando de forma constante y desde hace varios años. La que sigue, por favor. Bueno, empezando por platicarles un poquito de la Ibero. La Ibero es una universidad jesuita que por su enfoque humanista le apuesta a este tipo de economía, le apuesta a este tipo de empresas, y es por ello que no solamente tenemos un centro de investigación como el CIES dedicado justamente a la economía social y solidaria, sino que también está el desarrollo de programas académicos y de formación, porque en los últimos años hemos visto que es una de las necesidades que tienen estos grupos, que en diferentes sectores están proponiendo alternativas. La Universidad Iberoamericana hace parte de redes a nivel internacional de universidades jesuitas, así como a nivel nacional del sistema universitario jesuita, y cuenta con más de 75 años ya de tradición educativa en nuestro país. La que sigue. Entonces, ¿por qué crear una maestría? En especial con el enfoque de creación y desarrollo de empresas sociales y solidarias. Yo creo que veíamos dos personas, dos perfiles de sectores que vemos que es necesario acompañar. Uno, el primero, ¿no? Que está enfocado a proyectos que están buscando nacer desde una perspectiva de la economía social y solidaria, ¿no? Que es aquellos que puedan contribuir a cambiar su sector, nuestro país, nuestro planeta, hacia aquel que sea más justo e igualitario. Y vemos que, como nos lo explicaba ya Manuel ahora en su presentación, la economía social y solidaria, las empresas sociales y solidarias son una gran oportunidad para ello, ¿no? Y por otro lado, fortalecer, reforzar y acompañar en la propia transformación a empresas sociales y solidarias, cooperativas, que ya están en un proceso de transformación desde varios años en términos de crear estos nuevos modelos de negocio, ¿no? En beneficio de las personas, con la persona al centro, y que están en procesos de renovación, ¿no? Y que veíamos que ahí es en donde esta maestría puede tener justamente eco por las condiciones inclusive nacionales que vemos y que Manuel ya nos comentaba. La que sigue. Entonces, vemos 4 grandes objetivos para la maestría, ¿no? El primero es el de formalizar y fortalecer conocimientos para la articulación de proyectos, ¿no? Que las permitan a los estudiantes estas 4 estrategias, ¿no? La primera es buscamos promover técnicas de innovación, de emprendimiento social, justamente para la creación o transformación de estas empresas de economía social y solidaria. La segunda es la que sigue, por favor, es el de evaluar e implementar estilos de liderazgo
para articular modelos empresariales en la economía social y solidaria del país. Este tipo de modelos alternativos requiere de un cierto estilo de liderazgo, ¿no? No es un estilo de liderazgo jerárquico, más convencional en términos empresariales, sino que buscamos aquellos que promuevan espacios horizontales, participativos, democráticos, ¿no? Y que son estos espacios en donde estas empresas tienen el potencial de transformación. La que sigue. Además, lo que vamos a impulsar es justamente toda la serie de herramientas, ¿no? Para implementar estas herramientas y estrategias de mercado, de finanzas, ¿no? De gestión, de modelos de asociatividad que tengan como horizonte el que pongan a la persona al centro, ya lo mencionaba Manuel, ¿no? Como parte de estas experiencias, que aseguren la rentabilidad y sostenibilidad de estas empresas sociales y solidarias. La mayor parte, si no es que todas las empresas que mencionó Manuel, tienen un diálogo con el mercado, ¿no? Y enfrentan las tensiones que provienen de este, ¿no? Entonces, ¿cómo aseguramos esas herramientas justamente para poder generar que ese diálogo con el mercado, ¿no? Esas transacciones sean desde un espacio de igualdad, ¿no? Y que, por supuesto, maximicen el beneficio social de las personas, no el del capital, ¿no? Como decía, la persona está al centro, ¿no? Y estos modelos de negocio tienen que estar pensados justamente para maximizar el beneficio de las personas. La que sigue. Y la última estrategia es el que los alumnos puedan conocerse interiormente, ¿no? En especial para uno, no solo ubicar su estilo de liderazgo, sino ejercer un liderazgo transformacional al servicio de su proyecto, al servicio de su territorio y al servicio de las personas que integran, ¿no? Y para eso, pues vamos a trabajar con varias técnicas de discernimiento, ¿no? Estrategias y herramientas de toma de decisiones que toman como un campo de referencia la ética de la inclusión, de la solidaridad y de la diversidad, ¿no? Sus capacidades para inspirar a otras personas, activar estas respuestas organizadas desde la base, a que puedan comunicar de forma asertiva, ¿no? Y en especial para autorizarse a hacer las transformaciones, ya sea en la creación de sus empresas o en la propia transformación de las empresas en las que participan. ¿La que sigue? Bueno, uno de los elementos importantes de la maestría es el método pedagógico. Para esta maestría es elemental el poder contar con un propio proyecto, porque va a ser el propio proyecto sobre el cual vamos a ir trabajando las diferentes asignaturas, materias, módulos, en donde le damos más validez a la transformación de la realidad desde una perspectiva académica que no a la capacidad de hacer un documento o contestar un examen. Es una maestría donde no van a haber exámenes, el propio examen es la transformación de la realidad. La que sigue, y nos vamos a ir moviendo, digamos, en 4 segmentos, en 4 semestres, ¿no? A través de 3 materias profesionalizantes y experienciales, 3 grandes materias donde se conectarán varios módulos y 4 materias aplicadas que, la que sigue, vamos a trabajar con tutores que van a acompañar a los alumnos y a las alumnas en sus propios retos y dificultades. De hecho, este es cómo se ve un poco la currícula y el mapa curricular de la maestría. Tenemos estas 3 materias, ¿no? Enfocadas más en los elementos técnicos, metodológicos de todo el proceso de creación y transformación de estas empresas sociales y solidarias. Y luego tenemos este bloque que trata más de el trabajo con la persona, ¿no? Con diferentes temas como emprendimiento social, liderazgo transformacional, bien común. Y es un trabajo constante con los tutores. La que sigue. Entonces, es un programa ejecutivo, ¿no? Profesionalizante. Eso implica que es un formato semipresencial. Es decir, que durante el semestre nos encontraremos 4 veces en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México para hacer trabajos intensivos de forma presencial, de miércoles o jueves a sábado, ¿no? El seguimiento tutorial, que son estos módulos que les explicaba que estaban hasta abajo del mapa curricular, ese es un seguimiento semanal con los tutores que les asignaremos, ¿no? Además tenemos otra parte que es a distancia
con modelos tanto sincrónicos como asincrónicos de trabajo en línea. Y en el verano, entre los 2 años, una estancia profesional opcional, tanto nacional como internacional, dependiendo de su proyecto y de sus intereses. La que sigue, Carla, por favor. Bueno, nada más ahí les ponemos algunas fechas relevantes. Estamos ya en la segunda etapa de entrevistas y de admisión. Eh, Actualmente estamos recibiendo y está la convocatoria abierta para recibir justamente sus aplicaciones. Quien estuviera interesado o interesada pueden escribir y ahora en el chat Carla les va a poner el correo de contacto para que puedan contactarla y que les podamos mandar todos los formatos para la aplicación. De hecho, justo para quienes también tengan interés de poder aplicar a alguna de las muchas becas que tiene la Universidad Iberoamericana, si hoy nos mandan su correo, su aplicación que ya está ahí en el chat es edesi.contacto@ibero.mx. Nosotros les mandaremos estos documentos para que puedan hacer su proceso de aplicación. Tendrán tiempo todavía para ingresar sus documentos de admisión la próxima semana. Tenemos dentro de 2 semanas comité de admisiones y eso les daría todavía tiempo para que si son admitidas o admitidos puedan aplicar a una beca, ¿no? Si por lo contrario no necesitan de una beca, entonces tenemos todavía un poco más de tiempo, de cualquier forma, a través de ese correo, y ahora los vamos a poner también en pantalla. Pueden escribirnos y si quieres vamos a la siguiente, Carla. Pueden escribirnos justamente para que les podamos enviar estos documentos, ¿no? Los documentos de inscripción, no me quedo tanto en esto, estamos más bien en el proceso de admisión. Los requisitos mínimos que solicitamos, dado que el título tiene validez oficial por la SEP, nos exigen una licenciatura, ¿no? O grado equivalente internacional. Buscamos que haya alguna experiencia laboral comprobable mínima de 1 año, ya sea en tu propio proyecto o en la cooperativa en la que haces parte, ¿no? Y entregando estos documentos de admisión que están aquí abajo, la guía de documentos, carta de exposición de motivos y un CV actualizado, eso abre la posibilidad a poder tener una entrevista con el coordinador del programa. Por ahí pregunta Jairo, ¿qué estudios de licenciatura aceptan para la maestría? Pues cualquier estudio de licenciatura que tenga validez oficial ante la SEP. Entonces, en ese sentido, cualquiera es oficial. Nos preguntan qué pasa si no tenemos título. Bueno, habría que ver si han cursado alguna licenciatura, ver la posibilidad de poder obtener el título y solicitarlo. Por lo pronto, la universidad ya ha sido uno de los temas. Esta maestría nos interesa que pueda tener una amplitud grande para gran parte del sector de la economía social y solidaria. Muchos no contamos con el título de licenciatura, pero dado que tenemos la oficialidad de la SEP no nos deja aceptar a alguien que no tenga un título de licenciatura, ¿no? Entonces, ahí digamos que la propuesta sería ver si con la instancia de estudios se pudiera llegar como algún acuerdo para obtener ese título. Luz María pregunta si hay límite de edad para ingresar a la maestría. Sí que la hay. Yo creo que la edad mínima son los 16 años y por ahí hay alguien que ya haya acabado la licenciatura a esa edad. Y la edad máxima estamos pensando entre 100 y 120 años. No, la realidad es que no tenemos una edad. Las personas que ya están aceptadas en el programa son de edades muy variadas. Tenemos desde jóvenes que están empezando con sus proyectos orientados a la economía social y solidaria, que tienen 24, 25 años, y contamos también con personas veteranas que tienen una gran trayectoria, no solamente en el mundo de la economía social y solidaria, sino en el tercer sector, apoyando a fundaciones o proyectos que promueven este tipo de empresas, ¿no? Entonces, Luz María, yo creo que aquí valoramos, y es uno de los puntos que vemos, que es parte del marco que sostiene la economía social y solidaria, y es la diversidad, ¿no? Y nosotros estamos buscando crear un grupo diverso en experiencias, en edades, ¿no? En territorios, y así es como se está conformando, digamos, la primera generación. Esta primera generación empezaremos en enero, ¿no?
como les decía, si están interesados, ahí está el correo, por favor escríbanos ahorita que termine este webinar. Escríbanos para que podamos enviarles la guía de documentos a llenar y que puedan llenarla con tiempo la próxima semana, mandárnoslas hacia el jueves o viernes, y eso nos daría todavía tiempo para evaluar justamente las aplicaciones y en dado caso de ser positivo y aceptada o aceptado, habría tiempo para que ustedes pudieran hacer la aplicación para becas dentro de la universidad, ¿no? En general es esto. Pueden tener, hay más información en la página de posgrados de la Universidad Iberoamericana. Ahí en la página web del EDESI también tienen toda la información desglosada del programa de la MACDES, que pueden acceder a él. Sobre los costos, si Lucy, ahorita nos mandas tu correo, les podemos enviar una hoja de costos aproximados con los precios de 2020. Decirles que es una de las maestrías más accesibles que tiene la Universidad Iberoamericana, y les podríamos mandar justamente la hoja de costos para que no nada más vean el costo total, que no es exacto, pero que es aproximado, y cómo se podría ir distribuyendo. Todo esto sin las becas, ¿no? Que sepan también que más de la mitad de los alumnos, o creo que es más del 60%, ahora no tengo el dato exacto, de las y los alumnos que estudian un posgrado en la Ibero cuentan con algún tipo de beca. Eso es importante. La Ibero está muy interesada justamente en promover estudios de posgrado, por lo que justamente se dan este tipo de apoyos, ¿no? Más o menos el costo, y ahorita lo tengo de la cabeza, son aproximadamente al semestre unos 60,000 pesos, 60 o 75,000 sin beca, ¿no? Te digo que lo normal es que todos los alumnos puedan tener algún tipo de beca u apoyo. Entonces, bueno, veo que están poniendo los correos en el chat. Vamos tomando nota y les iremos enviando la información desglosada justamente en donde está como toda esta información. También, modo de esto, les enviaremos las informaciones para las becas. Que eso, lo importante es hacer el proceso de admisión, y una vez hecho el proceso de admisión, nosotros entregamos una carta y les damos las instrucciones para que ustedes puedan hacer la aplicación de las becas, ¿no? Que varían entre el 15 y el 100%. Entonces, bueno, eso es con respecto a las becas y a las dudas que hay. Nos quedan todavía unos 5 minutos. Me gustaría darle la palabra a Manuel de forma rápida para contestar un par de preguntas que nos ponían en el chat. Manuel nos pregunta, en el sector forestal, las empresas forestales comunitarias, por ejemplo, Oaxaca y Durango, son ejemplos de este tipo de economía social. Si pudieras profundizar un poquito algo de esa experiencia. Y la otra pregunta que nos tenían también, Manuel, es cómo enfrentar el caso de cooperativas financieras que finalmente tienen que adherirse a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ¿no? Que han entrado y las han empujado a un proceso de bancarización, ¿no? Como ha pasado, pues, por ejemplo, nos ponían el caso de la TOSEPA, ¿no? Si quieres, Manuel, déjame contesto la última pregunta que nos hacen sobre el programa y ahorita nos das una respuesta rápida sobre estas dos. Nos preguntaban cómo se paga. Suele ser pagos mensuales y la universidad da las posibilidades justamente para hacer, me parece que para una vez ya aceptados se tiene que pagar el costo de inscripción de la SEP y luego se prorratea, digamos, el costo total de la maestría y se hace mes a mes también para que se pueda facilitar a ustedes el pago, ¿no? Y ahí en los mismos recibos se incluyen las becas y los porcentajes que se estiman. Hemos ido recibiendo los correos. Si alguien quisiera la información, póngalos por favor en el chat y acabando esta sesión les mandaremos la información más detallada sobre la maestría. Ahora sí, Manuel, si quisieras darnos una respuesta, 3, 4 minutos de lo que nos ponían en el chat. Sí, cómo no. Respecto a la primera, pues sin duda alguna que en el sector forestal, sobre todo las comunidades indígenas campesinas, pensando en términos de economía social y solidaria, pues hay respuestas de diferente tipo. Varias figuras asociativas aparecen. Aparece la comunidad,
aparecen las uniones de comunidades, aparecen las sociedades de producción rural, aparecen los ejidos, y sin duda alguna las cooperativas en estos dos estados y en otros más, Michoacán, por ejemplo, y hay una cooperativa emblemática, una comunidad emblemática que es la de San Juan Nuevo Paranguricatí. El nombre es complicadísimo. Es una de las experiencias más interesantes, tanto en un sentido positivo como negativo. En lo positivo, pues sin duda alguna han logrado constituirse en una empresa que tiene repercusiones ya no nada más para su cooperativa en sí mismo, sino para la región, ¿no? Sí, de acuerdísimo. Sobre todo también para la parte sustentable, porque muchas de las posibilidades de la recuperación del medio ambiente y para luchar contra la contaminación, pues viene del cuidado de muchas de estas cooperativas, pues, ¿no? Es muy interesante. También repercute mucho en la parte, sin duda alguna, de la defensa del territorio, porque varios de estas cooperativas o organizaciones de economía social y solidaria, pues se tienen que enfrentar también y están luchando contra los megaproyectos, ¿no? Megaproyectos que les van a afectar profundamente, no nada más en la parte forestal, sino también en la parte del agua, en la parte del territorio, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo último, pues es muy interesante porque nos mete en el tema, en uno de los temas claves del cooperativismo, en términos de la institucionalidad y de la normatividad, ¿no? Ustedes saben muy bien que las cooperativas, ¿por qué razón? Pues desde principios desde los gobiernos por revolucionarios, tenemos muy claro que se les ocurrió meter a las cooperativas, verlas como sociedades mercantiles, ¿no? Y eso les ha afectado profundamente porque las somete a un régimen de esas características que pues las hace o las sujeta a normatividades, en el caso de ahorro y préstamo, pues muy estrictas, ¿no? Demasiado estrictas, porque muchas de estas cooperativas, otra vez, las más fuertes, las que tienen más peso, pues logran avanzar, pero se convierte en eso, se convierte en una actividad que hagan de cuenta de que tienen que estar bajo la vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero desde una perspectiva sumamente, ¿cómo podríamos decirlo? Muy estricta, muy pesada, porque implica gastar dinero, implica gastar recursos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí la salida o una de las salidas que se ha estado luchando desde hace tiempo es, primero, que pensar en una ley general de sociedades cooperativas, una ley de economía social solidaria y una ley para las cooperativas que les permita sacarlas de ese régimen mercantil y ubicarlas en su carácter social solidario, ¿no? Y en la parte para las cooperativas de ahorro y préstamo, pues igual, ¿no? O sea, es dificilísimo o es muy complicado que puedan estar, algunas, repito, pueden hacerlo, ¿no? Sabemos muy bien que hay fraudes muy fuertes, ¿no? Y que pueden afectar profundamente a las cooperativas de ahorro y préstamo. Las han afectado, pero no creo que la respuesta sea estar dependiendo de medidas tan estrictas como las que impone la Comisión Nacional Bancaria de Valores, porque a final de cuentas, los mismos fraudes han sido fomentados por este tipo de cambios, ¿no? Ya platicaremos en algún momento de algún caso muy específico, último, ahora en 2016-2017, que aún a pesar de todas las regulaciones de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, cometió un fraude tremendísimo, ¿no? Listo. Gracias, Manuel. Pues antes de cerrar, algunas preguntas más que nos colocan en el chat. Pues veo que hay varios proyectos, ¿no? De diferente índole, como el de manejo forestal. Yo creo que la maestría es una gran oportunidad justamente para estructurarlos y orientarlos hacia la economía social y solidaria, siempre con esa mira hacia la sostenibilidad económica del proyecto y su impacto territorial,
social y cultural en los espacios en los que están. También nos preguntan si en la Ibero hay alguna licenciatura que anteceda. No hay una licenciatura per se en términos de economía social y solidaria, pero, por ejemplo, hace un par de años abrieron una licenciatura en sustentabilidad, ¿no? En donde se aborda también desde un concepto y práctica alternativa a diferentes proyectos y de forma muy amplia. Pues dicho eso, yo con eso cierro la sesión de hoy. De verdad quisiera, bueno, está entrando una última pregunta, la voy leyendo. Están constituyendo una empresa social en el sector gastronómico y pensamos hacerlo como una SAPI, pensando en integrar a accionistas que participen con sus talentos. No se había explorado los elementos de la cooperativa. Yo creo que vale la pena que estudies cuáles pueden ser justamente las condiciones de constituir una cooperativa más que una SAPI. Las APIs es verdad que se les puede dar carácter social por la flexibilidad que tiene la constitución tanto del objeto como del tipo de series de acciones que se pueden dar. Es una figura principalmente del modelo tradicional empresarial pensada en captar inversión externa, pero se han dado casos que a través de ese mismo mecanismo se genera propiedad por parte de las personas, ¿no? Muchas veces las sociedades cooperativas son acreedoras de diferentes estímulos, tanto a nivel estatal como a nivel nacional, justamente por ese carácter social, solidario, participativo y democrático. Entonces, me parece que vale la pena. Creo que eso es un tema que vemos en el primer semestre, ¿no? Todas actas constitutivas, revisamos los diferentes proyectos y trabajamos justamente en amoldar, modificar las que estén ya creadas o crear las nuevas, ¿no? Así que justo ese es el tipo de preguntas que le dedicamos todo un módulo a todo el sistema jurídico y legal para impactar en las cooperativas. No hay restricción de alumnos extranjeros y extranjeras, eso está abierto también. La única restricción que tenemos es que tienen un tiempo diferente para el proceso de becas, porque primero se hace una revisión con los extranjeros y luego se abre para los nacionales. Pero fuera de eso, ningún tipo de restricción. Pues con todo ello yo quiero agradecerles, en especial, Manuel, por la charla que nos diste, por el mapeo, ¿no? por hacer, pues ver con claridad, ¿no? Estas luchas que hay en los diferentes sectores y visualizarlo justamente como una alternativa. Y bueno, para todas las demás personas que están acá y que tengan interés sobre la maestría, hemos tomado sus datos del chat. También en el chat está el correo de ledesi.contacto@ibero.mx. Escríbanos ahí para cualquier tipo de información adicional. Y en la página web también pueden encontrar los datos de contacto y a través de ahí podemos continuar el diálogo. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Les deseo un muy bonito viernes, un muy buen fin de semana y estamos atentos para cualquier duda o pregunta que tuvieran. Hasta luego y muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos, Modesto. Miguel. Cuídense mucho.